como los 70s o como los 90s, full empresas y casi nada de participación del sector público, ¿no? Un sector público que no me estorbe, o en todo caso queremos ir por un mix. La hipótesis de Piero, que por cierto es una hipótesis en la que coincidimos, ¿no? En lo absoluto no debemos excluir ni al mercado ni al Estado. Tenemos que construir un modelo, ¿no? Un país sobre el cual sea capaz, digamos, de que el mercado y el Estado interactúen. ¿Por qué es importante que el mercado y el Estado interactúen? Porque el Estado tiene algunos rasgos, tiene algunas fortalezas que no tiene el mercado. Y el mercado también tiene fortalezas que el Estado no tiene. La pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo ahora mismo es, ¿cuáles son esas fortalezas que tiene el mercado, por ejemplo? Bueno, ¿qué tiene el mercado? ¿Qué tiene el sector privado? Bueno, tiene innovación, ¿no? Tiene disciplina. Con innovación me refiero a que tienen esta capacidad de crear cosas, o sea, crear productos, bienes, que es importante para el desarrollo productivo. Disciplina, ¿a qué me refiero con disciplina? Trabajan con objetivos. O sea, imagínense un Estado que trabaje con objetivos, ¿no? Yo me pregunto a veces, ¿no? Y digo, ¿para qué? O sea, ¿en qué nos ayuda a tener un Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tanto hemos avanzado en un Ministerio de Trabajo? O sea, se nota los resultados. En la realidad, la gente no los ve. La gente no ve resultados, salvo, digamos, que hablen del Banco Central y por ahí, digamos, un poco sobre el Ministerio de Economía. La gente no percibe los logros, el trabajo, ¿no? Que se hace sobre otros ministerios, ¿no? Sobre el Ministerio de Agricultura. ¿Qué logros se está haciendo en un país, por ejemplo, como el caso peruano, ¿no? Y bueno, aquí es importante, ¿no? Entonces, que construyamos un modelo donde el mercado, con la disciplina que tiene, ¿no? Con la capacidad de cumplir objetivos. Imagínense un mercado, pues, yo bromeaba la otra vez con el caso del metaverso, con el caso de la caída, por ejemplo, de Facebook, ¿no? De Facebook, Instagram. Yo me pregunto, en el caso de una empresa, digamos, donde, la capacidad es determinante, digamos, la disciplina que pueden tener, ¿no? O sea, esta caída de Facebook, por ejemplo, involucró una pérdida enorme, ¿no? O sea, a nivel de acciones, o sea, porque era una caída de más de 7 millones, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando suceden estas cosas en una empresa? Simplemente vuelan cabezas, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Aquí no es que, no, perdóneme, no logré este objetivo. No, hay una disciplina de la que se puede aprender. Y en el caso del Estado, ¿qué hace bien el Estado? Es cierto, tiene una capacidad de normar, de hacer reglas de juego, ¿no? Y también tiene esta capacidad, ¿no? O debería tener la capacidad de gestionar, que es una cosa que no tuvimos, por ejemplo, en la pandemia. La capacidad de gestión es bien baja en Perú, ¿no? Por eso que necesitamos, ¿no? Y siempre que puedo conversar con los chicos y las chicas de economía, les digo, debemos formar economistas que tengan la capacidad. Está genial la parte académica, eso no la podemos descuidar, es el punto de inicio. Hoy en día, ser buen profesional a nivel académico es, digamos, como saber leer, yo siempre digo, ¿no? Es como saber leer porque sobre ello uno construye el perfil, ¿no? Saber comunicar y otros aspectos, en este caso también que tienen que ver con el don del liderazgo. No descuiden esos aspectos. Necesitamos, tanto en el sector público y en el sector privado, profesionales con una buena capacidad de gestión. ¿Esas cosas se aprenden, se compran en la botica? No. Esas cosas se trabajan, esos perfiles se van trabajando con el tiempo, se deberían hacer esfuerzos también, ¿no? Por trabajar este perfil, porque es un perfil muy interesante, esta capacidad de gestión. Pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Bueno, vamos a ver ahora sí el caso del Perú. Siguiente, Firmina, por favor. Bueno, ahora sí vamos a ver los datos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los últimos 10 choques políticos, ¿no? Es decir, las últimas 10 crisis, ¿no? Que tuvo el Perú. Y en estas últimas 10 crisis que ha tenido el Perú, algo que podemos aprender es que la gestión pública, miren, ha tenido un ciclo. Lo que vemos aquí de color verde es la educación promedio de los ministros. O sea, es decir, he tomado a todos los ministros, ¿no?
digamos, durante la época de Humala, por ejemplo, vemos desde enero del 2016, tenemos también a los ministros de PPK, tenemos a los ministros de Vizcarra, tenemos a los ministros incluso de Sagasti y de Pedro Castillo. Ustedes ven que está en el tiempo, ¿no? Vemos que la gestión pública tiene un ciclo, miren. A nivel de educación, ¿cuánto se requiere para ser ministro? ¿Y por qué digamos, obviamente he mirado la educación promedio de los ministros? Porque ellos son los pilotos, ellos son las cabezas de los sectores, ¿no? Ministerio de Economía, Producción, Agricultura, Transportes y Comunicaciones. Los ministros son las cabezas, ¿no? Son quienes deberían tener un liderazgo tremendo, ¿no? Sobre las instituciones. Ese liderazgo, cuando uno maneja recursos, ¿es clave? Claro que es clave, ¿no? Y bueno, aquí lo que vemos a nivel, ojo que para no descuidar la parte ni de experiencia ni de educación, ¿sí? He construido, digamos, justamente esta variable, y vemos que a nivel de educación y a nivel de experiencia, la gestión pública ha tenido un ciclo. ¿Eso qué significa? Eso significa que es cierto, la gestión pública peruana, hay momentos, sobre todo en las crisis políticas, donde entra en su punto más bajo, miren. Veamos, por ejemplo, en enero del 2018, que vemos aquí, por ejemplo, en verde, ¿no? Y también en azul. Miren la experiencia y la educación en el gobierno de PPK. En, en, el, en el primer trimestre del 2018, vemos que la educación, ¿no? La educación, digamos, en el primer trimestre del 2018, ¿no? Antes de la renuncia de PPK, ¿no? En marzo del 2018, vemos que la experiencia, por ejemplo, miren, es bajísima. Miren, está alrededor de 6.5 años. O sea, se necesitaba 6.5 años aprox para ser ministro. Obviamente esto tiene una explicación al momento de tratar de entender, ¿no? Que bueno, digamos, habían habido tantos ceses en el cargo, ¿no? Tantas censuras que obviamente la calidad de la gestión pública entra en crisis porque te van bajando, digamos, a las principales cabezas y entras, ¿no? En un episodio donde tu mejor capital humano, por así decirlo, o lo que él consideraba el presidente en su momento, miren, es de pocos años de educación. Bueno, en el caso de experiencia, miren, en el caso de experiencia, digamos, bueno, en educación está alrededor de casi 7 y en el caso de experiencia está alrededor de 6.5 años de educación. ¿Qué otro momento fue crítico? Miren en el caso de Vizcarra, alrededor de noviembre del 2020. Ven que en azul, por ejemplo, miren, después de haber llegado a su pico, empieza una caída, ¿no? Antes de la penúltima línea en rojo, ¿no? Vemos que la línea en azul, la experiencia promedio empieza a decrecer, miren, ¿no? Empieza una caída libre, ¿no? De 9 años de experiencia, casi pasa a alrededor de 7.5. Y en el caso de la educación, noten que pasa de 9, miren, hasta el punto más bajo, que es alrededor de casi 7 años de experiencia. Entonces, la gestión pública en los momentos críticos, ¿no? Bueno, antes de la vacancia de Vizcarra, entra en crisis. Entonces, los momentos más duros, ¿no? A nivel político, la gestión pública entró en crisis. Veamos el caso del último gobierno. Veamos en el caso del actual gobierno, el de Pedro Castillo, vemos, miren, para ser ministro, cuántos años de experiencia se necesita. En el caso de experiencia está ahora mismo alrededor de 7.3 años. En el caso de años de educación, en promedio, tenemos alrededor de un poquito más de 3 años de educación. Entonces, es una cosa increíble, ¿no? ¿Cierto? Debe ser el punto más bajo, ¿no? De los últimos 6 años, ¿no? A nivel de experiencia y a nivel de educación junto, ¿no? A los dos casos críticos que les he mencionado, ¿no? Entonces, la gestión pública es cierto, está en un mal momento, eso no lo podemos negar. ¿Y por qué nos debería preocupar? Nos debería preocupar porque, como les comentaba, la gestión pública, quienes son, digamos, estos pilotos, estos líderes, ¿no? Quienes dirigen el país prácticamente, deben ser obviamente aquellas personas que tienen pues una gran pericia en el manejo de recursos, ¿no? ¿Cuán importante es eso, ¿no? Y bueno, a nivel de quizá las mejores épocas, podríamos también, como es un ciclo, obviamente tiene el punto más bajo y el punto más alto.
A nivel del punto más alto vemos que también, ¿no? Hay un momento en el gobierno de PPK, miren, ¿no? Donde, por ejemplo, la experiencia, miren, llega a casi 9 años, ¿no? Y también vemos, miren, que los años de experiencia, ¿no? Llegan casi a 8,5 años. En el caso de Vizcarra, ¿no? 9 años, el caso de la experiencia, y en el caso de la educación también, miren, ¿no? Casi supera los 9 años. Entonces, hay aprendizajes interesantes, ¿no? Que uno podría mirar, pero es cierto, ¿no? Si seguimos en esta misma trayectoria de 6 años de crisis política, en los últimos 6 años hemos tenido 10 crisis políticas fuertes, ¿sabes? O sea, no son cualquier crisis, o sea, estas son las crisis más importantes, ¿no? O sea, las que uno diría donde se descubrieron actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, de PPK, ¿no? Digamos que el encarcelamiento de estos líderes, ¿no? Incluido incluso en marzo, por ejemplo, ¿no? De la vacancia de PPK y luego también incluso el suicidio de Alan García. Entonces, hay muchos episodios que son críticos. Ojo que son los principales y son 10. 10 en 6 años es demasiado. Pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Bueno, y los últimos datos tienen que ver con esta variable que les comenté que había construido, que son los precios de los minerales, ¿no? Que es de autoría propia. Los precios de los minerales, miren, ¿no? En los últimos 6 años se han mostrado en un buen nivel. Miren, estamos hablando de que han crecido pues alrededor de una tasa por encima de 20%, ¿no? De hecho, el gobierno, miren, en el gobierno de Humala, ¿no? Vemos que los precios de los minerales no eran tan altos, ¿no? Entonces, en el gobierno de PPK y en el gobierno de Vizcarra tuvimos un crecimiento de los precios de los minerales alrededor del 40%, y en el de Pedro Castillo actualmente tenemos un crecimiento de 25% de un choque externo, digamos, en el precio de los minerales, que es de gran magnitud. Otra vez, ¿no? La lección más importante es qué estamos haciendo con estos choques de buena suerte. ¿Los estamos aprovechando? Y eso queda como pregunta, ¿sí? Creo que si vamos como los últimos 6 años, ¿no? No hay forma, ni con buena suerte, digamos, vamos a lograr, pues, tener un crecimiento como el que deberíamos tener, que es alrededor del 6%. Yo, de hecho, he criticado bastante crecer a tasas de 3%, porque esas son tasas de países ricos, ¿no? O sea, los países ricos, Estados Unidos, Europa en general, se puede permitir crecer a tasas de 2, 3%, pero países emergentes, ¿no? China no vemos que crece a 3%, porque China también es un país emergente, ¿no? Los países emergentes, los países pobres, tienen, ¿no? Pues ustedes saben por el modelo de Solow, ¿no? Que tienen una gran ventaja. Como están al inicio, están muy lejos de su estado estacionario, deben crecer a tasas altas. Pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Bueno, en general, entonces me gustaría cerrar esta presentación mencionando estos tres aspectos, ¿no? Creo que no podemos descuidar el modelo, que sea un modelo dinámico, que sea un modelo flexible, que se retroalimente constantemente. No existe, ¿no? El color político. Lo que existe son, en este caso, ideas que van arropando, ideas que funcionan. ¿Qué cosas han funcionado en el Perú? No es cuestión de decir, ah, bueno, yo tengo un color distinto y las últimas 3 décadas siento que no se ha hecho nada. No, señores, tenemos que avanzar sobre puntos de la escalera. En este caso, la escalera nos muestra que el Perú ha avanzado en institucionalidad macro, sí. Tenemos que mejorar incluso dentro de la macro, les he citado ejemplos, en el caso de la SBS, ¿no? En el caso del Ministerio de Economía, ¿no? A nivel de inversión, en el caso del MEF, y en el caso de la SBS, el sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Que no es un tema resuelto. Otras cosas adicionales, a nivel micro, imagínense, ¿no? O sea, los sectores de regulación, ¿no? Telecomunicaciones, ¿no? Entre otros, hay un montón de cosas por hacer. O sea, no puede ser posible que en pleno siglo XXI, ¿no? Es cierto, en las últimas 3 décadas no nos hemos preocupado por acceso a servicios básicos, ¿no? En este caso, electricidad, agua potable, ¿no? O sea, hay cosas elementales con las que deberían hacer un ciudadano peruano, en las cuales hemos desatendido, ¿no? Entonces, el modelo tiene que arropar ideas importantes. La idea más importante que debe tener el modelo es, obviamente,
fortalecer las capacidades del Estado. En las últimas 3 décadas, muy bien, ¿no? El sector privado, pero el Estado no lo descuidemos. No es, digamos, no es que vamos con sector privado y cero Estado. Y tampoco la receta es vamos con full Estado, muchas empresas públicas y cero sector privado. No, no estamos hablando de un gobierno o de un Estado empresario. Estamos hablando de un Estado proactivo. El Estado tiene que cambiar, en este caso, su actitud. No puede tener una actitud pasiva como ha tenido en las últimas 3 décadas, ¿no? Donde se han descuidado a los peruanos en sí, ¿no? Hemos descuidado muchas carteras, ¿no? Entonces, debemos fortalecer dentro del modelo las capacidades del Estado. Ese tiene que ser el modelo. Un modelo que constantemente fortalezca las capacidades del Estado, estas capacidades de coordinación, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? De que coordinando bien sector privado con sector público se pueden hacer grandes cosas. No descuidemos el piloto, es decir, la calidad de nuestra gestión pública, y tampoco desaprovechemos estos episodios de las condiciones internacionales. Si las condiciones internacionales nos pintan de mala suerte, es decir, están adversas para el Perú, sencillo, mientras más fuertes están nuestras instituciones, el MEF, el Banco Central, mejor vamos a gestionar estos choques negativos, ¿no? Y si son choques positivos, de una mejor manera las vamos a aprovechar. Bueno, con ello concluyo y voy a estar atento pues a algunas preguntas que puedan surgir. Felicitarlo por su excelente participación. Sin más que decir, doy paso a la magíster, la profesora Ana María Villafuerte Peso. No sé si se me escucha. Sí, sí te escucho, gracias. Ya. Bien. Bueno, primero quiero felicitar a Yuliño, ¿verdad? Sí, por su, Hola, Ana María, sí. Sí, su brillante presentación. Y disculpe, estoy un poco mal de la garganta. Y también al Centro Federado por organizar este tipo de encuentros. Y cuando vi esto que está haciendo el Centro Federado y cuando escuché a Yuliño, pues me sentí otra vez con esperanza. ¿Y por qué la esperanza me vuelve después de todo lo que hemos venido viviendo, estas altas y estas bajas en la política peruana y en la economía peruana? Porque justamente todo este análisis está viniendo de los jóvenes. Escuchar a Yuliño me da esperanza. Y ahí uno dice, bueno, no todo está perdido. Podemos pensar en el mundo que queda para nuestros nietos y que va a ser diferente. Y ya yendo al tema y un poquito a comentar lo que nos ha expuesto con una absoluta maestría, y el primer punto que él habla es la gestión pública. En papeles, la gestión pública es muy buena. Todo lo que se está avanzando en términos de lo que se conoce como la nueva gestión pública o la reforma del Estado, efectivamente es absolutamente interesante. Pero cuando eso lo bajamos al llano, a la parte de aplicación, entonces nos encontramos con muchos cuellos de botella. Da la sensación de que tenemos un mundo idílico en papel y un mundo caótico en la realidad. Entonces, ese es un primer punto. Y si a eso le sumamos la normatividad, que es absolutamente confusa, entonces ya sabemos lo que está pasando y lo que nos has expuesto. Un segundo punto es que, y también me parece interesantísimo, es que es imposible avanzar sin mirar el contexto. Y si no somos capaces de aprovechar ese contexto internacional, esas oportunidades que nos está ofreciendo, entonces no vamos a poder hacer nada. Lamentablemente nuestro país tiene experiencia y muchísima experiencia en desaprovechar las oportunidades porque nos gusta mirarnos solo hacia adentro y hacernos ideas preconcebidas que no siempre son las más coherentes. Entonces, es por eso decía, escucharte nos da esperanza, porque para mí a veces es un rompecabezas, o un rompedero de cabeza, el pensar que tenemos todo para crecer, tenemos todo para que las cosas mejoren y hacemos todo lo imposible para que las cosas vayan mal.
si hiciéramos el análisis de las crisis que tú has hecho, entonces vamos a ver que cada vez que el Perú, y hablo en el caso puntual de Cusco, cada vez que Cusco ha tenido la oportunidad de, decíamos ya, este es el momento de despegar, siempre ha habido un evento político o politiquero que nos ha tirado para abajo todas las opciones. Y entonces eso también es cíclico en la historia de nuestro país. Tercer punto que señalas, el modelo de desarrollo. Bien dices cuando hablas de la discusión bizantina que se presenta a partir de los años 70, y digo bizantina porque es una discusión absurda entre izquierdas y derechas, y cuál es la mejor política. Y ahí, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada, nos hemos entrampado en discusiones teóricas y muchas veces malinterpretando tanto a Marx como a Adam Smith, porque por ahí va girando muchas veces la discusión, y ni a ninguno lo hemos leído bien. ¿Y quiénes son los que lamentablemente sufren las consecuencias? Son los ciudadanos de a pie. Entonces, a veces cuando leemos y se quiere criticar al liberalismo tan de moda que está en este momento, leemos las frases de Adam Smith a medias, partidas, y no queremos leer lo que dijo en esencia. Entonces vamos manipulando con ideas a las personas y las queremos seguir manteniendo en su ignorancia, porque la gente ignorante no va a cuestionar, la gente ignorante va a aceptar. Otro día leía a Adam Smith, lo tildan de liberal, cuando los primeros que hablaron de liberalismo no habían nacido siquiera cuando Adam Smith había muerto. O sea, son discursos un poco absurdos, ¿verdad? Y destaco lo que señalas cuando hablas de que necesitamos un Estado flexible y dinámico. Ya en los 90, después de la crisis del neoliberalismo, que en los 80 se decía, el origen de todos los males es el Estado, entonces se decía, tiene que ser el mercado, pero frente a esa situación, porque también el mercado tiene fallas, en los 90 se decía, no señores, aquí no se trata solo de mercado o solo de Estado, como en la década de los 70, se trata de Estado más mercado. Y por lo tanto, eso ya se planteaba en la década del 90 como discurso a nivel de Latinoamérica. Pero otra vez, estas discusiones entre capitalismo, no capitalismo, izquierdas, derechas, hacen que se invisibilice todo eso para después de 20 o 30 años volvamos a decir, oigan, necesitamos Estado y mercado. Y algo que tenemos que entender, y lo has puesto con tus diapositivas sumamente interesante, es que no puede haber desarrollo si no se impulsa la base productiva. Porque impulsar la base productiva implica generar empleo. Y si nosotros generamos empleo productivo, entonces ahí sí podemos empezar a decir que estamos haciendo una lucha frontal contra la pobreza. Porque en América Latina la principal causa de la pobreza es la falta de empleo. Pero el empleo yo no lo voy a generar a través de empleo burocrático, o no voy a resolver el problema de la pobreza dando simplemente bonos. Yo necesito que esto sea sostenido y eso requiere de inversión, pero esa inversión tiene que ser, y tomo lo que tú dices, hay que ponerle un timón. ¿Hacia dónde estamos yendo? Necesitamos que haya inclusión. No quiero extenderme mucho, simplemente quiero felicitarte y cerrar con algo que siempre me da vueltas en la cabeza, y es que el peruano tiene la cultura de la culpa. Yo no fui. Yo jamás hice nada mal. Desde chiquititos, que si se me rompió un vaso, yo no fui, fue mi mano. Llegamos a cargos más altos, no, yo no fui. Y lo que tú has dicho es bien interesante, esa pelea que hay entre el gobierno regional, que hay entre el Ministerio de Economía, porque los proyectos no funcionan, y lo pude ver cuando estuve trabajando en la región un tiempito, un paso fugaz por ahí, y es un tirarse las culpas por algún motivo. Y ese es un problema estructural que tenemos los peruanos.
no somos capaces de asumir, sí, lo hice y lo hice mal y reconozco, y este es el momento en que tengo que cambiar las cosas. Y el otro problema estructural es la amnesia estructural que tenemos. El peruano padece de amnesia. Y bueno, no me quiero detener más en esto porque podríamos pasarnos hablando horas, pero creo que estos dos temas, que son de un contexto no económico, esta cultura de la culpa, del yo no fui, y la amnesia estructural del ciudadano, del individuo peruano, hacen que se afecte negativamente el contexto macroeconómico. Nuevamente, como les digo, no me quiero extender, simplemente quiero felicitar profundamente y verte a ti tan joven y tan preparado, y ver a nuestros alumnos del Centro Federado organizando este tipo de encuentros, de verdad, me llena de esperanza. Les agradezco muchísimo y nada más. Muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Siempre es muy oportuno escuchar sus intervenciones que hace. Y bueno, seguimos con la intervención del doctor Armando Tarco Sánchez. ¿Está ahí, por favor? Buenas noches, sí, estoy por aquí. Buenas noches. Primero, agradecer al Centro Federado por la invitación y bueno, ¿no? Gracias a esta invitación hemos podido escuchar a Yuliño, ¿no? Igual que la magíster Ana María, mi profesora Ana María Villafuerte, ¿no? Excelente exposición. Que yo también dentro del entorno académico siempre digo, ¿no? Y creo que todo economista debe tener algo importante, pues, ¿no? Un sustento estadístico, un sustento en números que nos permita ver el panorama desde el punto de vista de los hechos y de la realidad, ¿no? Y creo que Yuliño eso lo has hecho ahora, ¿no? Y en base a las investigaciones y a la experiencia que tienes en el manejo de todos los datos, creo que nos has dado una enseñanza y una esperanza, como decía, ¿no? La profesora Ana María. Esperanza en el sentido de que, bueno, pues hay comportamientos cíclicos dentro de la economía y estos comportamientos cíclicos se fundamentan por los hechos que hemos venido observando, ¿no? Y observando desde el punto de vista de tu brillante exposición que nos ha permitido llevar a cabo, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? Y un factor importante dentro del desarrollo de los países es el Estado, pues, ¿no? Y cómo operativizamos, cómo funciona el Estado. Si nosotros hacemos un recuerdo de los últimos 5 o 10 años, vemos el problema de la gobernabilidad en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos presidentes tuvimos desde PPK, ¿no? Y creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Y el problema parte desde el punto de vista de que la gobernabilidad pues se ha venido cayendo en los últimos años debido a muchas circunstancias, pues, ¿no? Basado desde el punto de vista de lo no ético, voy a hablar desde ese punto de vista que creo que ha generado muchos problemas dentro del entorno general nuestro. Y en este último gobierno también hemos estado viviendo algunos aspectos, pues, de incertidumbre desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y también desde el punto de vista de cómo ganamos, ¿no es cierto?, cierto tipo de espacios desde el punto de vista del Poder Legislativo que ha permitido, ¿no es cierto?, encontrarnos en una crisis y que esa crisis ha conllevado a muchos problemas, ¿no? Si solo nos imaginamos cuánto, ¿no es cierto?, ha repercutido en la economía la crisis política propia que nosotros tenemos. Entonces, un factor que nos está llevando también a un periodo de crisis viene a ser la ingobernabilidad en nuestro país, ¿no? Y la ingobernabilidad dado desde el punto de vista, pues, de los poderes que se dan, pues, ¿no? Y estos poderes buscando siempre cierto tipo de espacios, ¿no? Dentro de la economía y dentro del contexto nuestro, pues, ¿no? Entonces, lo que creo que se debe de buscar y se debe de impulsar es pues de que existe una adecuada gobernanza. Creo que eso es lo que todos buscamos y creo que todo
todo ciudadano y toda la población buscamos que exista una adecuada gobernanza, pues, ¿no? Y para ello, ¿no es cierto?, las instituciones, como tú bien decías, deben de fortalecerse. Y deben de fortalecerse desde el punto de vista de que deben de generar todas las acciones y las actividades propias, ¿no es cierto?, en beneficio del poblador. Los pobladores, como tú también los mencionabas, lo hemos dejado de lado desde el punto de vista de los ciclos económicos que hemos estado viviendo, pero esto también parte desde el punto de vista de que la participación ciudadana en el entorno nuestro también ha sido debilitado, pues, ¿no? Esta participación ciudadana no ha tenido los espacios donde debería de darse. Es cierto que existe normatividad, es cierto que existe cierto tipo de mecanismos, pero no se ve esto, ¿no? No se ve. La participación ciudadana no es, pues, ¿no?, tomar carreteras, la participación ciudadana no es esto, reclamar sin ningún sustento, creo que eso no, pues, ¿no es cierto? La participación ciudadana debe ser para construir una economía sólida y para construir un Estado fortalecido, que creo que eso también está faltando en nuestra economía y creo que también es un problema, pues, dentro de las crisis que nosotros vivimos. Y creo que un factor importante también dentro del desarrollo de la economía tiene que ser la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay producción, y si no hay producción, no tenemos de dónde comer, ¿no es cierto? Las inversiones privadas creo que deben de ser, pues, fortalecidas a partir de un Estado que promueva. Y bien tú decías, ¿no?, desde el punto de vista de un modelo dinámico, flexible y retroalimentador. El mercado, pues, es muy dinámico. Y si el mercado es muy dinámico, entonces el Estado también tiene que tener respuestas a ese mercado dinámico y por consiguiente la dinamicidad tiene que partir también por el propio Estado. El Estado dentro de su contexto, ¿no?, es burocrático y este modelo burocrático, ¿no es cierto?, hace que de repente sea muy lento, pero el Estado también tiene sus instrumentos, pues, en donde pueda permitir generar condiciones, ¿no es cierto?, para que en este modelo, en este mercado dinámico, también pueda participar en esa dinamicidad el Estado, ¿no? Y lo flexible, obviamente, pues, ¿no?, es otro factor importante para el desarrollo y para el comportamiento de la economía propia, ¿no? Si nosotros vemos en una de tus diapositivas en donde hacías mención desde el punto de vista de educación y la experiencia en el sector público, y yo también de repente en ahí diría, pues, ¿no?, las habilidades propias que nosotros tenemos frente al conocimiento, ¿no? Obviamente que ahí está la educación, pero esto debe de partir de algunos factores que generen, pues, una educación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del funcionario. Y la educación quiero relacionarlo desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de repente de un entorno personal, ¿no? Hemos visto y vivimos incluso todavía, que eso creo que es muy clarito, ¿no?, los temas de corrupción, pues, que se dan en nuestro país, ¿no? Y eso, pues, es parte de la ética, es parte de la educación personal que se tiene. Y creo que este factor muy importante dentro del desarrollo y dentro de la generación de crisis dentro de nuestra economía debería de generarse cierto tipo de normatividad que sí realmente reprima, ¿no? Y yo soy defensor de la legalidad y del Estado de Derecho, que creo que ese debe ser un factor primordial dentro de las acciones propias que se tienen, ¿no? No me quiero extender mucho, como creo que este momento es muy dinámico también, y agradecerte, Juliño, ¿no? Creo que la mirada que tú le das a los instrumentos y a algunas herramientas económicas en base a la información, creo que es excelente, pues, ¿no? Nos enseña muchas cosas, ¿no? Y eso es investigar, ¿no? Investigar en base a la información que tú nos has podido proporcionar, creo que ha contribuido de sobremanera, ¿no es cierto?, no solo creo a los estudiantes, a nuestros estudiantes, sino también a nosotros que estamos en la vida académica y que nos enseña, pues, mucho. Muchísimas gracias, señores del Centro Federado, y muchas gracias, Yuliño, por tu gran exposición. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Ana María, por
por en verdad sus gentiles palabras y bueno, espero conocerlos pronto en Cusco. Ojalá que haya oportunidad de alguna presentación en un futuro cercano. Bueno, damos paso a las preguntas que tenga el público. Por aquí me preguntan por el Facebook, para ti, Yuliño, me hacen saber de que qué reforma se debería de suscitar en el Estado peruano y en la Constitución. Esa sería una de las preguntas que nos hacen llegar por Facebook, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. A nivel de la Constitución, de hecho he escuchado, digamos, muchas discusiones sobre la Constitución. Cuestiones que uno analiza, qué cosas están mal, qué cosas están bien, ¿no? De hecho, el presidente, por ejemplo, en plena pandemia mencionaba, ¿no?, que una de las cosas que está mal es que no se está garantizando el derecho a educación, el derecho de salud, y uno dice, pues, ¿ese es un tema de la Constitución o es un tema de gestión pública? Aparentemente los problemas que están, digamos, enmascarando estos problemas estructurales que tiene el Perú es un problema de gestión pública, ¿no? Es decir, es cierto, coincido, ¿no? De repente nos podemos a conversar con un constitucionalista. Yo estoy muy lejos de ser ese especialista, ¿no? Seguramente hay muchos aspectos por mejorar. Sin embargo, creo que muchos de los problemas de los que adolece el Perú, y les mostraba el ejemplo de la pandemia, ¿no? Como un país que tenía pues todas las condiciones para dejar muy atrás a sus similares, ¿no?, de Latinoamérica, no pudo hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, competir, por ejemplo, con Argentina, Brasil, que tenían una deuda pública enorme, tenían un déficit fiscal ya casi de 2 dígitos, ¿no?, prepandemia? ¿Cómo no pudimos reaccionar mejor que estos países? Es una cosa increíble al momento de comparar, digamos, y yo les citaba el ejemplo de la conversación con Waldo, porque no había forma, ¿no? Si uno decía, pues, bueno, pueden estar puntos más, puntos menos, no creo que seamos tan malos en gestión pública. Y bueno, el resultado es que nos falta muchísimo, ¿no? Y creo que el principal problema tiene que ver con la gestión pública y, como les comento, pasa por un fortalecimiento de las capacidades del Estado, ¿no? Fortalecer las capacidades del Estado, la institucionalidad que tiene el Estado a través de sus distintos brazos, ¿no? Y con ello calificar mejor, digamos, a sus pilotos, ¿no?, dentro de las asignaciones que se pueden hacer es clave, ¿no? A nivel de las reformas que hay que hacer, bueno, este año, por ejemplo, en Infox hemos sacado una serie nosotros le hemos llamado, ¿no?, como que los retos que tiene la economía, ¿no? Son, digamos, las 12 voces del Bicentenario, le hemos llamado, y tenía que ver uno con el sector salud, ¿no? En el sector salud, por ejemplo, ¿no?, esa mala calidad, ¿no?, ese acceso insuficiente hacia la población, tiene mucho que ver no solamente digamos, digamos, con los recursos, sino también tiene que ver con una gestión de recursos, ¿no? O sea, tienes salud, tienes problemas de educación, pero sobre todo creo que el principal problema son problemas de coordinación, ¿no? Es una coordinación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Ahora mismo tenemos sobre la mesa las reformas, ¿no?, o sea, pendientes: salud, educación, pensiones, ¿no? Pero la matriz tiene que ver, obviamente, con el mercado de trabajo de Perú, ¿no? ¿Cómo pasamos, digamos, o sea, no vamos a tener, es imposible que tengamos un sistema de pensiones, pues, con una alta rentabilidad, digamos, un alto retorno para los trabajadores, cuando tenemos un mercado de trabajo, ¿no?, donde, pues, las ganancias de productividad no son muy altas, ¿no? Entonces, en resumen, diría, el problema está en la gestión pública. Uno, debemos prestarle mucha atención a eso. Creo que si en algo podemos sacarle ventaja, creo que al resto de países, y si nos preocupamos, es gestión pública. Creo que se puede ganar mucho. La discusión que hay en Latinoamérica es quién invierte más, quién gasta más en salud, en educación, pero no le han prestado mucha atención al problema de gestión pública. Creo que
unos buenos pilotos le pueden sacar el mayor lustre a los recursos que ya son limitados, ¿no? Y hemos visto que hay países que gastan un montón y que eso no se traduce en calidad de vida para las personas, ¿no? O sea, en educación y en salud, por ejemplo, hay países que invierten más que el Perú y que tienen un sistema tan malo como el nuestro, ¿no? Y bueno, y seguiría, ¿no? Entonces me parece que más que las leyes, ¿no? A nivel más que cambiar la Constitución, es cierto, la Constitución seguramente necesita las reformas, ¿no? Algunos artículos por ahí que hay que mejorarlos, ¿no? Algunos aspectos que no están considerados que hay que añadirlos, por eso les decía, el modelo en general necesita, ¿no? Necesita quitar, añadir, ¿no? Necesita ser muy flexible, ¿no? No está casado con un pensamiento político, ¿no? Está casado con las ideas de tener un mejor país, ¿no? Un país, ¿qué cosas han funcionado? Bueno, genial, las consideramos. ¿Qué cosas seguramente? Recuerden que cuando me refiero a dinámico, flexible, también estoy tomando en cuenta que el mundo es muy dinámico, o sea, hay, digamos, en las últimas 3 décadas vivimos la transformación digital, ¿no? La globalización que nos ha llevado a una era tecnológica tremenda, donde el Estado seguramente va a tener que reformar, ¿no? Les pongo un ejemplo. A veces pensamos en el Perú que mejorar la educación de los chicos y las chicas, ¿no? Es a nivel de calidad y coincido totalmente, pero estamos pensando en una idea antiquísima, ¿no? Que es reunidos en un salón de 20 personas, vamos a tener al mejor profesor y así vamos a tener para todo el Perú. Sabiendo las limitaciones que tenemos, y a eso me refería con ser buenos pobres, ¿no? No podríamos quizá, ¿no? Tener una plataforma a nivel de primaria, secundaria, juntando a los mejores profesores, ¿no? Tener una plataforma que ya per se pueda equiparar a todo el país, es decir, tener condiciones educativas, ¿no? Usando la tecnología para llegar a todo el Perú. Creo que una cosa fascinante de la tecnología es que no es tan cara. O sea, me refiero que no es tan cara a nivel relativo para un país como Perú, ¿no? O sea, viendo las inversiones que se hacen en educación y que no dan sus frutos, ¿no? ¿Por qué no intentar una educación de buena calidad que permita, por ejemplo, acceder a una plataforma a nivel de primaria y secundaria? ¿No sería posible eso? Dado que sabemos que tenemos, digamos, un problema de calidad en los maestros, ¿no? A veces nos quejamos y decimos, es que no podemos tener la mejor educación porque simplemente no tenemos muchos maestros buenos. Ah, bueno, entonces si tenemos ese panorama, ¿por qué no vamos en la línea de usar eso que consideramos que es lo mejorcito del país? Genial, usemos ese capital humano para justamente equiparar el resto de colegios públicos, ¿no? Hay soluciones, ¿no? Que no necesitan, que no tienen nada que ver con la plata, ¿no? Y lo he mencionado en el caso del comercio, en algunos artículos adicionales. El problema no es de plata, crean. El problema es un problema de voluntad, es un problema de ordenar la casa, ¿no? Y ahí, con eso acababa mi artículo diciendo, si no ordenamos la casa, ni el Banco Central, ¿no? Ni siquiera el Banco Central que tenemos, que es un Banco Central de los mejores del mundo, nos va a salvar. O sea, hay países que gastan un montón y que no tienen que ver con plata, digamos, porque la calidad no necesariamente es cierto, es un fundamento importante de los recursos, pero también cómo gestionas esos recursos es clave, ¿no? Entonces, uno, para resumir, las leyes me parece que han avanzado bastante bien, ¿no? Seguramente necesitamos quitar, añadir algunas cosas adicionales, me parece perfecto, ¿no? Pero lo que sí no podemos quitar son cosas que ya han funcionado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un caso, volver a un banco central donde le permitamos financiar al MEF, eso sería una cosa, regresar 50 años atrás, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos quitar que le han hecho tanto bien a la economía. Dos, una cosa importante es mejoremos la gestión pública, ¿no? Creo que estamos, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo en una crisis, ¿no? De gestión pública. Necesitamos ponerle mucho énfasis a este aspecto que no es trivial, ¿no? Como les digo, sobre todo los buenos pobres, creo que le sacan lustre a este aspecto y nosotros lo hemos visto en la casa con la mamá, ¿no? O sea, es una cosa que observamos día a día, ¿no? Digamos, las cabezas de la familia hacen mil maravillas para manejar la economía familiar, es lo mismo, agréganlo y
Si lo agregamos esto, lo llevamos hacia un país, es lo mismo. La calidad de la gestión pública, ¿no? Llevado a la idea de cómo, digamos, las mamás gestionan los hogares, por ejemplo, cómo hacen, digamos, para manejar los pocos recursos que tiene una economía familiar, cómo se logran objetivos, ¿no? Es una observación bien sencilla, obviamente es particular esa observación, pero obviamente se han hecho estudios incluso sobre cómo las mujeres incluso gestionan recursos, ¿no? Es una cosa, hay muchos estudios que pueden servir, ¿no? Pero como les digo, la parte de gestión pública es clave, ¿no? Es clave, así como el modelo tiene que ser un modelo que aprenda, ¿no? Que no se entrampe en discusiones estériles. Creo que vamos a estar por buen camino si al menos empezamos a repensar, ¿no? Estos fundamentos sobre los cuales deben cimentarse el desarrollo del Perú. Bueno, chicos y chicas, ha sido un tremendo gusto estar con todos ustedes. Bueno, teníamos una última pregunta de aquí del Zoom que nos dice, ¿por qué Perú no puede tener empresas productivas estatales, como el caso de la empresa estatal de Chile, o sea, empresas productivas? Bueno, el, el Perú tiene empresas, o sea, para empezar, el Perú tiene empresas, o sea, a ver, cuando les comentaba que el Perú en los 70s era un Perú, era un estado empresario, eso significaba pues que el Perú no tenía uno, dos, tres empresas públicas, éramos campeones, teníamos un montón de empresas públicas. En los 90s, obviamente, con las reformas que se hicieron, ¿no? No es que se hayan eliminado todas, han sobrevivido una que otra empresa pública, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Petroperú, ¿no? Y el caso chileno efectivamente tiene una empresa pública para el manejo de la minería, ¿no? Eh, Creo que en ese aspecto podemos discutir, ¿no? Si funcionaría mejor con una empresa pública o con una empresa privada, digamos, manejando los recursos mineros. Pero una cosa que me queda clarísimo es obviamente Chile no está muy lejos de Perú, una cosa que yo cuestionaría, ¿no? Empezaría con una pregunta, ¿no? Siempre recuerden que ustedes pueden cuestionar cualquier idea, ¿no? Y una cosa que yo empezaría cuestionando es, eh, si no podemos hacer bien las tareas, ¿no? Digamos, de proveer servicios públicos de calidad, y hemos demostrado, ¿no? A lo largo de las décadas un deficiente manejo de empresas públicas, no sé, ¿no? Si estamos en la capacidad digamos, de poder manejar una empresa pública haciendo ya mal algunas tareas, ¿no? En las que es súper básico manejarlas, ¿no? Diría quizá que empecemos, como les digo, es un modelo flexible, dinámico, empecemos primero por ordenar la casa. Eso significa que las tareas que tiene que hacer el Estado de coordinación, ¿no? De provisión de servicios públicos, avancemos en la calidad. Sobre eso podemos pensar en un momento determinado, ¿no? Podemos manejar una empresa pública que es clave a nivel minero. Si lo podemos hacer, si los beneficios, ¿no? Logran superar finalmente esos beneficios que ya hemos tenido en las últimas 2 décadas y que, por cierto, ¿no? Las mineras siguen pagando un montón de impuestos, ¿no? La recaudación que viene en esa línea es importante, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es más bien, ¿tenemos la capacidad? Mi impresión es que no, ¿no? O sea, ya hemos demostrado, uno, en los 70s, 80s, que no, o sea, somos malísimos en el estado empresario. Chile, ¿no? Tampoco es que Chile, pues, es un ejemplo brillante en el manejo del estatal, ¿no? Tiene deficiencia, porque Chile también, al igual que Perú, tiene problemas de institucionalidad política, ¿no? Tiene problemas de institucionalidad a nivel de gestión pública. Entonces creo que el primer paso sería avanzar en la tarea principal del Estado, que es proveer servicios públicos de calidad. Sobre ello podemos pensar o podemos preguntarnos si se puede hacer algo mejor que lo que ya hace, ¿no? El sector privado en el manejo de las minas. Y sin más que decir, creo que esas son todas las preguntas. Damos gracias una vez más a todos los participantes del día de hoy.
al ponente economista Yuliño Anastasio por su excelente exposición, asimismo al doctor Carlos Armando Tarco Sánchez, la magíster Ana María Villafuerte Peso, por habernos acompañado y compartido un poco más de su conocimiento y poder replicarlos en nosotros mismos, ¿no? Como futuros profesionales que vamos a hacer. En particular, me voy satisfecha por la exposición del día de hoy. También me quedo con algo muy interesante que dijo Yuliño, que es acerca del tono de la comunicación de la política. Como dijo también hace unas exposiciones atrás el doctor Carlos Parodi, de que mencionaba de que la política, nos decía que la política va a condicionar a la economía, ¿no? Si no la está haciendo, ya la está haciendo, ¿no? Por ello, yo creo que es importante aquí, desde el gobierno, nosotros, que se maneje este tema de cómo se pueda transmitir cualquier política, ¿no? Cualquier acción que vaya a realizar en beneficio de la sociedad. También considero aquí, estoy de acuerdo con lo que dice de que la gestión pública aquí marca una pauta, una diferencia entre los países en vías de desarrollo o la diferencia que hacen, ¿no? Si bien aquí el sector privado en nuestro país contribuye incluso de una gran manera más que el sector público, considero que es en aquí donde que se tiene que hacer hincapié, ¿no? Se tiene que fortalecer las instituciones para que podamos hacer esa diferencia y podamos desarrollarnos y crecer como país, ¿no? También felicitarlo a nuestro patrocinador oficial, que es Sinfox, por todos los eventos que se están desarrollando por los 75 aniversario de nuestra Escuela Profesional de Economía. Sin antes mencionar, de parte del Centro Federado y de toda la Escuela Profesional de Economía, le mandamos un enorme saludo al economista Yuliño Anastasio por su día. Esperemos que lo esté pasando muy bien. También tengo presente que nos va a acompañar el día central de nuestra escuela profesional, que es el día 22. Así es que lo estaremos esperando. Asimismo, chicos, no se olviden que seguimos con las ponencias hasta el día viernes. Mañana nos toca la cuarta ponencia de economía, que va a estar a cargo de José Gallardo, que es ex ministro. No se lo pierdan, chicos. Cualquier información, cualquier detalle, vamos a estar publicándolo por nuestra página oficial de Facebook. Y sin más que decir, muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los presentes el día de hoy, y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, Muchas Jacqueline. gracias a ustedes. Chao, Feliz Ana María. cumpleaños, Yuliño. Es tu cumpleaños. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Muchos Bien. éxitos, mucha salud, mucho amor, mucho bienestar. Muchas gracias, igualmente. Yuliño, Chao. igualmente. Un Gracias. abrazo. Gracias. Feliz Ha cumpleaños. sido un gusto conocerlos a Armando, Ana María, Jacqueline. Ha sido un gustazo. Cuídense, chao. Chao.